nombre de Jesús damos gracias a todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través del canal de la iglesia, ¿ya? Y iglesia, yo sé que cuando Dios te pone algo en el corazón, lo tienes que hacer. Quizás algunos digan, pero pastor, ¿cómo Dios habla? ¿Cómo Dios habla? El que no sepa cómo Dios habla, acérquese a la pastora o acérquese a mí y pregúntelo. Amén. Que nosotros le vamos a explicar cómo Dios habla. Porque hay dos voces, la del diablo y la de Dios. Y hay que saber interpretar o escuchar la voz de Dios. Yo conozco la voz de mis hijos y mis hijos conocen mi voz. Entonces, el cristiano que está con Dios, está en comunión con Dios, él conoce la voz de Dios. Pero el que está un pie adelante y otro pie atrás, le habla a Dios, no lo sabe discernir. Le habla al diablo, no lo sabe discernir. Queda como en las nubes. Tenemos que saber, iglesia querida, tenemos que saber discernir la voz de Dios. Y muchas veces cuando estamos con un pie adelante y otro pie atrás, el diablo nos habla cosas bonitas y nos promete cosas bonitas. Ah, esa es la voz de Dios. No. Tenemos que saber discernir la voz de Dios. Amén. Póngame ahí Marcos. Dice así la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, dice, entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, ¿tú qué? Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quedas ¿qué? Sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa. No, eso no. Aquí Dios hizo dos cosas con esta mujer. Y muchas veces, querida iglesia, que nosotros, digo nosotros porque a mí me ha pasado, nosotros siendo cristianos, conociendo a Dios y sabiendo quién es Dios, lo dejamos siempre para de último. Siempre lo dejamos para de último, cuando es de la primer cosa que nosotros deberíamos agarrarnos. De la primera cosa que deberíamos agarrarnos. Cualquier
problema que sea. Porque muchas veces estamos enfermos físicamente y otras veces estamos enfermos espiritualmente. Y las dos cosas son enfermedad. Lo físico, que nos enfermamos quizás de un constipado, quizás de un dolor de barriga, quizás dolor de un brazo, quizás dolor de la cabeza, quizás dolor de un pie, de una mano, de una pierna. Son enfermedades físicas. Pero las enfermedades espirituales son aquellas que sin darnos cuenta a veces las cometemos. Un pecado, una mentira, algún problemilla entre familias, algún problemilla entre padres e hijos. Pecado espiritual, que muchas veces no le tomamos atención a eso. Muchas veces pensamos que porque es espiritual y no se ve, no le hacemos mucho caso. Y aquí vemos lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Que había esta mujer. Esta mujer lo que tenía era una enfermedad física. Ella dice que hacía 12 años que andaba con esta enfermedad. Pero claro, ella no era cristiana. Pero según la palabra del Señor dice que ella había escuchado muchas veces hablar de este Jesús. Que dice que este Jesús reunía multitudes, les daba de comer, los sanaba leprosos, ciegos, cancerígenos, etcétera, etcétera. Jesús sanaba toda clase de enfermedad cuando se acercaban a Él a pedirles ayuda. Pero la palabra del Señor dice que ella 12 años ya que andaba con esta enfermedad y no tenía cura. Más bien dice, había gastado todo el dinero que había reunido, o mejor dicho, todo el dinero que ella tenía. Entonces, su última opción de ella fue que se acordó de aquel Jesús que la gente hablaba. ¿Por qué? Porque ya no le quedaba más dinero. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no es verdad? Aún siendo cristiano y conociendo quién es Dios, leyendo la Biblia y leyendo la palabra del Señor, donde vemos que Jesús estaba haciendo milagros. Jesús hacía campañas multitudinarias, juntaba 5,000, 10,000 personas. Y también si seguimos leyendo la palabra del Señor, vemos de que Jesús hacía milagros, hacía ver al ciego, sanaba al leproso, hacía andar a los paralíticos, curaba a todo aquel que se acercaba a Él. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros nos pasa a veces lo mismo. Cuando ya no tenemos dinero, nos acercamos a una iglesia a buscar al pastor, a buscar a la pastora,
o a buscar algún líder que pueda orar por nuestro problema o nuestra enfermedad. Pero ¿acaso Dios no me dio boca a mí y no te dio boca a ti? ¿No nos dio lengua y boca para hablar? Claro que nos dio a todos nos hizo así. La boca no solamente para comer, la lengua no solamente para sacarla como la víbora, no. Dios nos dio la boca, la lengua, los labios, primeramente para adorarle. Primeramente para adorarle. Y después para hablar con Él. ¿Quiénes de aquí son hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Si tú y yo somos hijos de Dios, ¿por qué no hablamos con Él entonces? ¿Estamos esperando estar en la nada para recién hablar con Él? ¿Estamos esperando no tener nada para recién decirle: Señor, mira, me pasa esto, necesito que me ayudes? Fue lo que hizo esta mujer. A mí la Biblia no lo dice, pero a mí me parece que esta mujer era de dinero. Dice que había visitado todos los médicos, todos los que ella pudo visitar, y aún así andaba peor, dice. Aún así andaba peor. Hasta cuando se vio sin blanca y se acordó que había uno que hacía milagros y estaba en su país, estaba en su pueblo. Muchas veces la vergüenza, queridos hermanos, muchas veces nuestra propia vergüenza no nos deja acercarnos a Jesús. Estamos pobres económicamente, estamos pobres físicamente, estamos pobres materialmente, estamos pobres espiritualmente, pero nuestra vergüenza no nos deja acercarnos a Jesús. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo prefiero dejar mi vergüenza a un lado y acercarme a Jesús. Es el único que nos puede sanar. Sanar, pero de todo. No hablo solamente de la sanidad física. Hablo de la sanidad espiritual primeramente. Sanidad económica. Sanidad material. Y sanidad espiritual, económica, física y material. La sanidad espiritual, ¿cuál es? La que tenemos que examinarnos delante de Dios. Usted no necesita venir a la iglesia y postrarse aquí delante de los hermanos y orar a voz alta ahí: Señor, me pasa esto, Señor, quiero esto, Señor. No. Usted simplemente con que en su casa se postre de rodillas y empiece a clamar al Señor y le diga: Señor, tengo esto otro, tengo esta enfermedad física, o tengo esta enfermedad espiritual. Si usted se postra delante de Dios, tenga por seguro que Dios lo va a sanar, lo va a perdonar, lo va a sanar y lo va a perdonar. No espere seguir estando enfermo. Porque no porque sea cristiano usted no tiene enfermedad. Claro que tenemos. Claro que la tenemos. No porque sea cristiano usted diga: yo tengo un Dios que Él me sana, Él lo sabe. No.
Él sabe que estamos así. Pero para eso nos dio la lengua, la boca, los labios, para que le expresemos nuestra necesidad. Los que somos padres o los que son madres, no es verdad que el niño, cuando tiene hambre, ¿qué hace? Pide. Y si no le da, ¿qué hace? Llora. Y si no le da, cuando llora, se revuelca ahí y le hace un escándalo a usted hasta que llama la atención de usted y usted le pregunta, ¿qué tienes? Tengo hambre. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con Dios. Señor, me duele esto, Señor. O necesito esto, Señor. Quizá el Señor se va a hacer el desentendido. Para que usted busque otra forma como adorarlo a Dios. Porque muchas veces nos sentamos ahí. Ay, Señor, bla, 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 bla. El Señor te está mirando y está escuchando tu oración. No te hace caso quizás con esa oración. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí nos ponemos de rodillas. Dios nos sigue mirando. Quizás cuando nos ponemos de rodillas, Dios nos da la respuesta o nos da la sanidad. ¿No es verdad? Pero cuando nos ponemos de rodillas, derramamos nuestras lágrimas delante de Dios. Y Dios mira nuestras lágrimas, dice la palabra del Señor. ¿O no es así? Nuestras lágrimas tienen mucho que ver delante de Dios. Nuestras lágrimas muchas veces van a hablar más que lo que nosotros decimos con la boca. Porque nuestras lágrimas tienen que ver mucho delante de Dios. Y si Dios no nos hace caso, aquí de rodillas, derramando nuestras lágrimas, ¿qué más podemos hacer? Dígame usted, ¿qué más podemos hacer? Un día de ayuno, Señor. Uy, pastor, un día de ayuno, yo que no coma un día. Mi hermano, usted que no coma un día, 2 días, 3 días, no le va a pasar nada. Se va a debilitar un poquito, pero no le va a pasar nada. Entonces quizás Dios a la tercera decisión te escuche y te dé la respuesta. Porque Dios es así. ¿Por qué Dios no te da la respuesta al principio, desde el comienzo que tú estuviste en esa silla orando? ¿Se ha dado cuenta usted por qué? ¿Por qué Dios no le ha dado la respuesta de su problema o de su enfermedad o de lo que usted le está pidiendo al Señor? ¿Sabe por qué? Porque nunca buscamos a Dios de corazón. Buscamos a Dios de labio, de lenguas hacia afuera, pero no de corazón. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Dios examina el corazón. Y lo que tú estés diciendo con el corazón, eso Dios te va a escuchar. Eso. Hay pastor que ya ha ido al médico. He estado 2 meses o 1 año en el médico y sigo igual. Es porque no lo has hecho de corazón. No lo has pedido de corazón. Dios no es duro. Dios es amoroso. Dios no es amargo. Dios es dulce como la miel. ¿Y esta mujer qué hizo? ¿Qué hizo? Dice, había gastado todo. ¿Por qué? ¿Cuántos años Jesús predicó en la tierra? 3 años, ¿no es verdad? 3 años. Y en 3 años esta mujer no había hecho caso. Había escuchado, pero no había hecho caso. Tenía más confianza en los médicos
Tenía más confianza en el vecino que le decía, mira, andate ante tal médico que ese te va a curar. O andate a tal país que allá te van a sanar. A usted y a mí, ¿quién nos creó? ¿El médico? ¿El hospital? Al hospital vamos a nacer. Ahí nacemos, en la maternidad. Pero ahí no nos han creado. ¿Qué quiero decir, iglesia? Busca primero a tu creador. Busca que Él no te va a defraudar. Pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué están los médicos? Dios los puso también a los médicos. Y Dios los usa también a los médicos. ¿Para quién? Para aquellos cabezones que no creen en Dios. Para aquellos cabezones que buscan a Dios de último. A mí me pasó. A mí me pasó. Buscaba uno, buscaba otro médico. Busqué muchos. Y busqué brujos encima. Y nadie me hizo nada. Todo iba peor. Todo iba peor. Hasta que tuve que buscar a Dios. Tuve que buscar al que dice la palabra del Señor. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. A mí me pasó con lo que le pasó a esta mujer. Buscar primero a los que están alrededor. Como siempre lo hacemos. A Dios lo dejamos de último. A Dios lo dejamos de último. Por si las dudas ya. ¿No es verdad? Por si las dudas ya. Pero déjame decir, iglesia, que a Dios es el primero que tenemos que buscar. Él no nos va a defraudar. Amén. Él no nos va a defraudar. La palabra del Señor dice que esta mujer tomó una decisión. Y esa decisión que ella tomó era su última esperanza. Ya no tenía dinero más para gastar. Ya el dinero se le había acabado en médicos, en curanderos, en remedios, en una cosa y en otra cosa. Y se acordó de Jesús. Se acordó de aquel Jesús que había escuchado que sanaba a los paralíticos, hacía ver a los ciegos, sanaba a los leprosos, daba de comer a 5,000, 10,000 personas. Se acordó de él. Y dijo, voy a ir a él. Yo te voy a decir una cosa. Que cuando tú tomes una decisión así, vas a tener impedimento. Vas a tener impedimento para acercarte. Y el primer impedimento que vas a tener es el orgullo que tenemos a veces. Nuestro orgullo no nos deja a veces acercarnos a Jesús. No, pero lo otro. No, pero ¿por qué voy a ir a ese hermano si ese hermano yo lo conozco y si él ora por mí no va a pasar nada? Lo primero, el impedimento que estamos viendo. Iglesias, ¿qué te quiero decir con esto? De que si alguien te dice, andan de aquel hermano o anda aquel pastor que ore por ti, anda, no le busques pero, porque el pero vas a seguir con la enfermedad
o con el problema que tengas. No seamos como Naamán. ¿Ah? ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? Naamán pensaba era un general bien condecorado, lleno de medallas y todo eso, y su empleada misma le dijo: anda, allá hay un profeta que puede orar por ti y sanarte de la lepra. Y él se preparó y se fue como cuando nos vamos de viaje, con tantas pompas, maletas y todo eso, ¿no? Y regalos, y se fue. ¿Y qué esperaba él? Él dice, Naamán esperaba que el profeta saliera y orara por él, le pusiera las manos y sanara. Y su sorpresa de él, ¿qué fue? Que de allá de adentro nomás le dijo el profeta: dile que vaya al río, ahí al río, y se someta 7 veces y él será sano. Cuando él escuchó esa noticia, ¿qué hizo? No, dijo, pero ¿cómo va a hacer eso conmigo? ¿Acaso no sabe quién soy? Dijo. El orgullo, la vanidad. Deja de ser orgulloso, deja de ser vanidoso. Dejemos la vanidad a un lado, dejemos el orgullo a un lado. Al orgullo y a la vanidad no la necesitamos. ¿Sabe a quién necesitamos? A Dios. Necesitamos a Jesús. Y Naamán no obedeció, sino fue por uno de sus criados. Él volvió y se sumergió. ¿Y qué pasó? Salió sano. Que la piel era como la piel de un niño, dice. Imagínese usted, sano, sano, sano. Porque cuando Dios te sana completo. Dios te sana completo. Y esta mujer era su última oportunidad. Y ella misma lo dijo: es lo último que haré. Es lo último que voy a hacer. Pero el primer impedimento que ella encontró fue la multitud. Ella no podía acercarse a Jesús porque Jesús estaba rodeado de gente. Yo me imagino que ella no iba vestida normal como vamos nosotros o como se vestían en ese tiempo, porque ella era inmunda. Ya ella era declarada inmunda, y la persona inmunda tenía que vestirse diferente y andar diferente. Y ella decía, porque había una ley en Israel de que una inmunda no podía acercarse a la gente. No sé cuántos metros tenía que estar de distancia. Entonces ella no podía acercarse a la multitud, porque si la veían, ¿qué? La apedreaban y la mataban. Esa era la ley. Entonces ella tuvo ese temor. Ella tuvo ese temor. Hoy, ¿cómo voy a hacer para acercarme? Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Hoy voy a pasar adelante. Quiero pedir perdón al Señor, pero voy a pasar adelante. Me va a ver toda la iglesia. ¿No es verdad? Lo primero que decimos es: hoy me va a ver toda la iglesia. Que si ha pasado adelante, va a decir: ay, algo tiene esta. ¿Ha cometido algún error? ¿O ha cometido algún pecado? ¿O está con pecado? ¿O está equivocada? O algo. Es lo primero que decimos. Y no pasamos adelante. ¿Sabe que un paso que demos es un paso decisivo? El paso que demos es el paso decisivo. O nos morimos con nuestro orgullo, con nuestra enfermedad, o damos el paso y rompemos ese paso de vergüenza, de orgullo, que muchas veces no nos deja acercarnos a Jesús. Iglesia,
Tienes que tomar una decisión. No sigas más con tu enfermedad. Puede ser una enfermedad de pecado, puede ser una enfermedad espiritual, o puede ser una enfermedad física. Yo no lo sé, pero no sigas con tu enfermedad. No sigas con tu enfermedad. Yo me recuerdo cuando el pastor decía siempre: ¿alguien necesita una oración? Levante su mano, decía. ¿Alguien necesita que oremos por usted? Levante su mano. Y claro, cuando uno levanta la mano, ya para orar le dice: pase, hermano, pase. Y ya no nos animamos a pasar, porque nos da vergüenza. Uy, nos está mirando ese hermano. Uy, nos está mirando esa hermanita. Uy, nos está mirando el... Y nos quedamos ahí. Iglesia, tenemos que tomar. La decisión está en nuestras manos. ¿Quieres estar sano? Está en tus manos la decisión. ¿Quieres seguir enfermo? Está en tus manos la decisión. Y esta mujer dijo: yo voy a hacer lo que sea. Es mi última oportunidad. Voy a hacer lo que sea, dijo. Pero yo, aunque sea la punta de su manto, que toque, dice, aunque sea ella se conformara tocar la punta del manto de Jesús. Decía: si tocara solamente la punta del manto de Jesús, sé que seré sana, decía ella. Ella no necesitaba que Jesús ore por ella. Ella no necesitaba que Jesús le ponga la mano. La fe de ella la hizo tomar esa decisión. Que con solamente tocar, decía, la punta de su manto, yo sé que seré sana. Querida iglesia, con que solamente creas así un poquito, con que solamente le creas un poquito al Señor, Él te va a sanar, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir. No sigas más con tu problema, no sigas más con tu enfermedad. Yo no sé si es espiritual o es física, pero toma esa decisión. No importa lo que digan los demás, toma tú la decisión, porque eres tú el que la necesitas. Amén. Eres tú el que la necesitas. No es la hermana que está a tu lado o la hermana que está a tu lado. No, eres tú el que necesita esa sanidad. La sanidad de un trabajo, la sanidad de la economía, la sanidad de nuestro cuerpo físico, la sanidad de nuestra familia, la sanidad de mi papá, de mi mamá. No sé, pero tú tienes que tomar esa decisión hoy día. Pastor, yo necesito que Dios me ayude. Toma esa decisión hoy día. No te encharques más, no te embarres más. Toma la decisión hoy día, porque la decisión es tuya, la decisión es mía. Yo sé que Dios va a obrar en ti, pero solamente tienes que hacer como esta mujer. Que ella creyó en que solamente el tocar el manto de Jesús, ella iba a ser sana. Esa fe que ella tuvo, ese poquito de fe que ella tuvo, ese poquito de fe, Dios la sanó y Dios la salvó.
dos cosas. Aquí no necesitas que Dios te salve, porque ya sé que eres salva. Pero aquí necesitas que Dios te sane. No sé cómo has venido en esta mañana. No sé cómo has venido. Pero Dios quiere hacer algo en ti. No sé qué es lo que necesitas, pero Dios quiere hacer algo en ti. Y Jesús dijo, cuando la mujer tocó el manto de Jesús, dice que Jesús sintió que salió algo de él. Y se detuvo y miró alrededor. Y sus discípulos le preguntaron, ¿qué tienes? Alguien me ha tocado, dijo. Señor, ¿cómo vas a decir que alguien te ha tocado? ¿No ves la multitud que te aprieta, que te empuja, que te están tocando? No, dice él, alguien me ha tocado porque algo ha salido de mí. ¿Sabes una cosa, hermano? A Dios no lo podemos engañar. Esta mujer se quiso esconder de Jesús entre la multitud ahí, aguazapadita. Y Jesús sabía quién era. Pero Dios quería que esa persona se declarara o lo declarara lo que hizo. Y Jesús seguía mirando, dice. ¿Sabe qué? Porque Jesús medía 2 metros y entonces él no necesitaba subirse a una silla. Era así. Hasta que la mujer se dio cuenta, dice, y empezó a temblar. Levantó la mano y dijo, Señor, yo te toqué. Aleluya. Señor, yo te toqué, le dice. Tenía este problema, tenía este otro. Yo te toqué, Señor. Yo me recuerdo cuando Dios un día me sanó que ya lo he contado aquí, enfermo de los riñones. Cuando me trancaba era fatal para mí. Y los médicos me dieron la última oportunidad. Y yo tuve que tomar esa decisión. Un día serían las 5 de la mañana más o menos. Me empezó a doler ese dolor. Y yo lo que hice fue postrarme en la orilla de mi cama. Y empecé a orar a Dios. En cuanto empecé, sentí que como si me echaran agua caliente desde la corona de mi cabeza. Lentamente fue bajando. Y el dolor desapareció. Hasta ahora. Le hablo más de 20, 30 años atrás. Fui sano. Y yo lloraba, pero no de dolor. Lloraba de alegría, porque no hallaba cómo agradecerle al Señor lo que Él había hecho ese momento conmigo. ¿Cómo le agradecemos al Señor cuando Él hace algo en nosotros? ¿Cómo le agradecemos? ¿Pagándole? No, Él no te va a recibir dinero. ¿Haciendo una penitencia? No, ya no necesitas hacer una penitencia. Si ya estás sano. Solamente levantar la mano, dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y lo principal, no olvidarte de Dios. Y no olvidarte de lo que Él ha hecho en ti. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de confesar lo que Él ha hecho en nosotros. Tenemos que hacerlo. Porque a través de esa confesión otros se van a animar. Si tú no lo confiesas, si tú te lo callas para ti, ¿quién lo va a saber? Es como que si estás enfermo y no te animas y no lo confiesas a nadie,
¿Quién va a saber que estás enfermo? Nadie. Yo te veo ahí bonito o bonita, guapo, guapa o lo que sea, te veo bien, pero por dentro estás destrozado. Por dentro estás que no puedes ni mover una pierna. Lo tenemos que confesar, lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. No nos olvidemos. Tenemos que ir confesando lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Tenemos que ir haciéndolo para que la gente vea que hay un Dios real. Aunque ahora los científicos están inventándose de todo, pero hay cosas que no podrán inventarse, porque solamente Dios la puede curar. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a sus discípulos a que vayan por las aldeas a orar, a sanar? La primera vez que los mandó volvieron contentos, alegres, que saltaban de alegría y decían que hasta los demonios decían. Llegaron diciendo: Señor, hasta los demonios se postran a nosotros. Pero la segunda vez fue diferente. Ya algunos volvieron quejándose, otros volvieron quizás golpeados, otros vinieron ya hasta con el enfermo ahí porque no pudieron sanarlo. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Hay cosas, hay enfermedades que no solamente con oración salen, sino ¿con qué? Con ayuno y oración. Era lo que les decía al principio. Si estamos ahí sentados, estamos orando, Dios no hizo nada. Nos venimos aquí de rodillas y derramamos lágrimas, tampoco Dios hizo nada. Y si nos ponemos un día de oración o dos, vamos a ver cómo Dios va a abrir puertas. Y las puertas que Él abre nadie las cierra, y las puertas que Él cierra nadie las abre. Amén. Póngase de pie, iglesia. Ponte de pie.